El tema del que vamos a hablar el día de hoy es la construcción de un cilindro, el cual calcularemos su volumen por medio de la geometría plana y también por medio de la integral definida. Temas importantes y de alto nivel para algunos de nosotros. Para hacer sencillo este ejercicio, vamos a comenzar utilizando el GeoGebra y construyendo una recta horizontal. Recordemos que una recta horizontal es paralela al eje de las X y nos va a permitir a nosotros tener una longitud específica, pero para poder nombrar a esa recta le tendremos que llamar f de x igual a 5. En geometría analítica le decíamos y igual a 5, pero ahora en cálculo cambian de nombre y se convierten en funciones. Una vez que tenemos nuestra recta horizontal, es necesario que determinemos el intervalo que vamos a utilizar. Para ello vamos a darle una longitud que va desde 0, es decir, desde el origen hasta el punto número 5, y trazamos una recta perpendicular al eje de las X para poder marcar nuestro segmento y podamos identificar perfectamente qué parte de la recta, es decir, qué segmento de la recta es el que vamos a utilizar para graficar nuestro cilindro. Hemos construido nuestra recta horizontal y hemos determinado nuestro segmento. Ahora toca el turno de construir un polígono, tan sencillo como sombrear los límites de estas rectas tanto con el eje de las X como con el eje de las Y. Lo que logramos hacer es un rectángulo. Recordemos que este rectángulo es una figura regular que nos da la oportunidad de establecer la geometría analítica, pero también la geometría plana para poder calcular el área correspondiente. Si recuerdas, para calcular el área de una figura regular rectangular, en la geometría plana hicimos una fórmula que es área igual a la base por la altura. En esta ocasión nosotros tenemos una base de 5 y una altura de 3 unidades. El GeoGebra le solicitamos que nos calcule el área correspondiente, el área sombreada de este rectángulo, y nos da un valor de 15. También el GeoGebra nos da la oportunidad de ofrecernos información de la propia función. Si nosotros activamos inspeccionar función y sombreamos la recta, le marcamos en la parte final el intervalo correspondiente y por lo tanto nos da los valores del área y la integral correspondiente a esa función en ese intervalo, que no es otra cosa más que el área sombreada que tenemos. Lo vamos a comprobar de tal manera que nosotros hicimos el cálculo con la geometría plana y el cálculo integral que realiza el GeoGebra son el mismo valor. El GeoGebra también tiene otras características, como es el mostrar las 3 dimensiones. Si bien es cierto, hemos graficado un rectángulo en el plano cartesiano, en el eje de las X y en el eje de las Y, también podemos darnos cuenta cuál es la posición en la que se encuentra nuestro rectángulo en 3 dimensiones. El eje de las X está marcado, el eje de las Y está marcado, pero aparece un nuevo eje que es el eje Z. La intención de esta figura es hacerla girar alrededor de uno de los ejes. Dependiendo en dónde lo determines para girar, entonces podrás construir una figura de 3 dimensiones. Necesitamos hacer un giro en uno de los ejes de tal forma que nos genere un cilindro, porque es una fórmula que nosotros tenemos en la geometría plana para calcular el volumen y es fácilmente identificable cada uno de los valores. Así es que probemos cómo formaríamos el correspondiente cilindro una vez que giremos nuestro rectángulo alrededor de uno de los ejes. Ahora toca el turno de hacer uso de nuestra observación. Debes de identificar muy bien
¿en dónde vas a localizar el centro del cilindro una vez que gires el rectángulo? Es importante que no pierdas de vista la localización de la recta en la gráfica. Determina el intervalo de la recta para que se forme el cilindro una vez que gires. Con respecto a qué eje gira la recta para que se forme el cilindro. Identifica cuál será el eje de las X, cuál será el eje de las Y y cuál será el eje de las Z. Además de observar detenidamente la figura, recuerda que cada uno de los puntos van a tener una representación en las fórmulas. De acuerdo a la figura, se puede calcular el volumen del cilindro por el método de la geometría plana, que dice: volumen es igual a la superficie por la altura, o en otro de los casos es por el cálculo integral, en el cual tienes que utilizar la integral de la función en donde se aplica la fórmula para sólidos en revolución. Ahora sí, toca el turno para que observes detenidamente cada una de las figuras que se mostrarán a continuación. No pierdas detalle de cada elemento que se va mostrando. El cálculo de este cilindro desde el punto de vista analítico queda entonces como la superficie es igual al valor de pi por el radio al cuadrado igual a la superficie, que es igual al valor de pi de 3 por 3 igual a 28.27 unidades cuadradas. Ahora bien, recordemos que la altura es de 5 unidades. Por lo tanto, el volumen quedará igual a la superficie por la altura. La superficie es 28.27 unidades cuadradas por 5 unidades, dando un total de 141.37 unidades cúbicas. Con la integral para sólidos en rotación, calculamos la recta f de x igual a 5 en el intervalo de 0 a 3. La integral para sólidos en rotación está determinada por el volumen es igual a pi de la integral de a hasta b de la función y al cuadrado con su diferencial de x. En este caso queda el volumen es igual al valor de pi de la integral de 0 hasta 3 de 5 al cuadrado diferencial de x, dando un total de 141.372 unidades cúbicas. Observa si los resultados que hemos obtenido por el cálculo de la geometría plana son los mismos que por la integral. Es correcto, los dos valores son exactamente los mismos. Tanto la geometría plana como el cálculo integral nos ofrecen los mismos resultados. Ahora, de manera física, te invito a que construyas un cilindro de manera elaborada con tus propias manos, ya sea utilizando plastilina o una masa moldeable, de tal forma que no sea porosa, y utilices el principio de Arquímedes para comprobar el volumen correspondiente. Ve nuestro video del principio de Arquímedes para calcular el volumen del cilindro. Si tienes alguna duda, coméntanos por favor.